Prepárate para un recorrido de 1 hora por algunas de las tragedias más horribles que jamás se hayan presenciado en parques de diversiones. Desde caídas fatales hasta fallas catastróficas. Estas muertes perturbadoras en juegos mecánicos harán que lo pienses 2 veces antes de abrocharte el cinturón. Vamos directo al abismo. El 25 de octubre de 2016 debía ser un día de diversión y relajación en Dreamworld, el parque temático más grande de Australia. Pero cuando una de las atracciones más queridas del parque falló, las vidas de quienes estaban involucrados cambiaron para siempre. Fue un momento que reveló una profunda falla en las medidas de seguridad, dejando a toda la nación sumida en el dolor y la incredulidad. Ubicado en la Gold Coast de Queensland, Dreamworld era conocido por su variedad de atracciones, recibiendo a miles de visitantes cada año. Entre las más populares se encontraba el Thunder River Rapids Ride, una atracción acuática ubicada en la sección del parque llamada Gold Rush Town. El juego simulaba una experiencia de rafting en aguas rápidas, donde los visitantes subían a balsas circulares que flotaban por un río artificial a velocidades de hasta 45 km por hora. El Thunder River Rapids había sido una atracción emblemática durante 30 años, pero todo cambió aquel día fatal. Grietas habían comenzado a aparecer en la superficie, pero fueron ignoradas. Durante los años, el juego había recibido pocas mejoras de seguridad significativas. Dreamworld, símbolo de la diversión familiar, falló en mantener las medidas necesarias que podrían haber evitado lo que estaba por ocurrir. El 25 de octubre de 2016, una falla en la bomba de agua del juego provocó que los niveles de agua descendieran rápidamente. Como resultado, una balsa vacía quedó atascada en el sistema de cinta transportadora, sin poder llegar al área de desembarque. Una segunda balsa se aproximaba, esta vez con 6 pasajeros a bordo: Kate Goodchild, Luke Dorset, Bruce B. Aragi, Cindy Lowe y 2 niños de 10 y 12 años. Todos disfrutaban del paseo, sin imaginar el peligro que se acercaba. De repente, las 2 balsas colisionaron violentamente. Ambas fueron levantadas por la cinta transportadora, haciendo que la segunda se volcara verticalmente. Fue un caos total. Al volcarse Kate, Luke, Rusby y Cindy, fueron expulsados o atrapados por la maquinaria que se encontraba debajo. Durante el accidente, Luke Dorset, de 35 años, colocó su brazo frente a su sobrina y la empujó hacia un lado, lo que permitió que la niña saltara de la balsa y salvara su vida. Luke murió como un héroe. El otro niño también sobrevivió milagrosamente, pero los 4 adultos no tuvieron la misma suerte. El sistema de la cinta aplastó a Kate, Luke, Rusby y Cindy, casi al instante. Mientras la tragedia ocurría, varios visitantes del parque intentaron socorrerlos desesperadamente. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero ya no había nada que hacer. Las víctimas habían sufrido lesiones catastróficas por aplastamiento y compresión. Más de 7 equipos de paramédicos respondieron a la escena, junto con la policía y bomberos, pero los esfuerzos se centraron en recuperar los cuerpos. El daño era demasiado severo. El personal del parque, los testigos y las familias de las víctimas quedaron en estado de shock. Algunos nunca se recuperaron de lo que presenciaron ese día. Dreamworld fue cerrado indefinidamente, y el juego se convirtió en el centro de una investigación criminal. A los pocos días, la policía declaró el Thunder River Rapids como escena del crimen, y el parque enfrentó una fuerte presión pública. La investigación reveló que Dreamworld había ignorado por años los riesgos de seguridad. Un informe del forense, publicado años después, describió las medidas del parque como irresponsables, peligrosas e inadecuadas, concluyendo que las muertes fueron evitables, y destacando que Dreamworld no había evaluado la seguridad del juego en más de 3 décadas de operación. Los sistemas del parque, alguna vez considerados modernos, se mostraron rudimentarios y defectuosos. La empresa matriz, Ardent Leisure, se declaró culpable de múltiples violaciones a las leyes de seguridad y fue multada con $3.6 millones en 2020. Aunque fue la multa más alta en la historia de Queensland por un incidente de este tipo, no alivió el dolor de los afectados. Se alcanzaron acuerdos legales con las familias de las víctimas, y Dreamworld enfrentó pérdidas adicionales, incluyendo una demanda colectiva de accionistas que acusaron a la compañía de engañarlos sobre sus prácticas de seguridad. El Thunder River Rapids fue cerrado permanentemente y el sitio fue demolido. En su lugar, ahora hay un jardín conmemorativo, un recordatorio sombrío de las vidas perdidas y del costo de la negligencia. Las familias de las víctimas, aún lidiando con el dolor, expresaron ira y tristeza en la corte, sabiendo que las muertes de sus seres queridos se pudieron haber evitado. En julio de 1974, Deborah Gale Stone tenía 18 años y grandes planes para el futuro, para hacerlos posibles y comenzar su vida adulta,
consiguió trabajo en el lugar más feliz del mundo, Disneyland. Quería reunir algo de dinero antes de comenzar su primer año universitario. Pero lo que debía ser un verano de emoción y sueños para la ambiciosa joven se transformó en una noche de horror indescriptible, marcando uno de los momentos más escalofriantes en la historia de Disneyland. Deborah, la hija mayor de Bill y Marilyn Stone, tenía un futuro brillante. Nació el 18 de junio de 1956 en Santa Ana, California, y era conocida por su belleza, inteligencia y talento deportivo. Acababa de graduarse de la preparatoria Santa Ana High School con los más altos honores, ganando el prestigioso premio del director. Además de destacar académicamente, se había destacado en atletismo y natación. Como estudiante de primer año en la Universidad Estatal de Iowa, Deborah estaba emocionada por comenzar su educación superior y tomó un trabajo de verano en Disneyland para ayudar a pagar su matrícula. Trabajaba como anfitriona en la nueva atracción del parque, America Sings, un espectáculo animatrónico que narraba la historia musical de Estados Unidos a través de animales que cantaban. El juego tenía un diseño de teatro rotatorio, con 6 escenarios distintos que giraban en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de un centro fijo, ofreciendo presentaciones continuas a los visitantes. El 8 de julio de 1974, Deborah trabajaba en el turno de la noche. Horas antes había llamado a sus padres emocionada. Les contó que estaba enamorada y lista para comprometerse. Eran las 10:37 de la noche cuando terminó una función, y el teatro comenzó a moverse para preparar el siguiente acto. Fue durante ese breve intervalo, de solo 45 segundos, cuando Deborah quedó atrapada. De alguna forma, cayó o se acercó demasiado al estrecho canal que separaba la pared fija de la sección rotatoria. No se sabe si perdió el equilibrio, si intentó hablar con otro empleado, o si simplemente dio un paso en falso. Lo cierto es que las consecuencias fueron devastadoras. Mientras la pared giraba, Deborah fue aplastada entre las dos secciones. Sus gritos resonaron en el aire, pero muchos asistentes pensaron que era parte del espectáculo. Sin embargo, un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que estaba en el teatro contiguo, se dio cuenta de que algo andaba muy mal y alertó al personal del parque. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Deborah había muerto aplastada entre las paredes. Disneyland cerró inmediatamente la atracción America Sings por 3 días para investigar el accidente e implementar medidas de seguridad. El área donde trabajaba Deborah permaneció cerrada durante un año completo. Cuando el juego reabrió, se añadieron luces de advertencia y paneles desmontables que permitirían escapar en caso de un accidente similar. La atracción siguió operando hasta 1988, cuando fue cerrada permanentemente. Los padres de Deborah demandaron a Disneyland, logrando un modesto acuerdo financiero. Aunque ninguna cantidad de dinero podría compensar la pérdida de su hija, el acuerdo representó un reconocimiento de responsabilidad por parte del parque. Con los años, la tragedia de Deborah Gale Stone se mantuvo viva en la memoria de quienes recordaban esa noche fatídica. Después de su muerte, surgieron leyendas urbanas sobre una voz que susurra «Ten cuidado» en el lugar del accidente. Verdaderas o no, esas historias recordaban que incluso en los lugares más felices, también existen peligros reales. El 22 de agosto de 1999 era una más de las visitas del pequeño Joshua Smurfett, de 12 años, al parque Paramount's Great America, en Santa Clara, California. Sin embargo, aquel día de agosto se convirtió en una pesadilla inimaginable para Joshua y su familia, cuando ocurrió un horrendo accidente en una de las atracciones más emocionantes del parque. A sus 12 años, Joshua era un niño lleno de vida. Nacido con discapacidades del desarrollo, enfrentaba desafíos, pero seguía siendo un niño activo, alegre y amante de los deportes. Formaba parte de una liga infantil especial para niños con discapacidad, donde se destacaba por su entusiasmo. Para sus amigos y familia, Joshua era simplemente el niño más adorable del mundo. Vivía con su familia en Sunnyvale, California, y las visitas a Great America eran una tradición familiar. Habían ido muchas veces, disfrutando de las atracciones una y otra vez. El parque, un ícono del entretenimiento californiano, tenía más de 40 hectáreas, 100 acres, en el corazón del Silicon Valley, y desde su inauguración había cambiado de propietarios varias veces. En la década de 1990 pertenecía a Paramount Parks y contaba con juegos de alta adrenalina, como la Drop Zone Stunt Tower, una atracción de caída libre. La Drop Zone tenía una altura impresionante de 69 metros. Los pasajeros se sujetaban con arneses de acero y eran elevados hasta la cima antes de caer en picada, a más de 95 kilómetros por hora. La adrenalina la convertía en una de las favoritas de los buscadores de emociones, con casi 2 millones de usuarios al año.
Pero lo que debía ser una experiencia de emoción se convirtió en un devastador infierno para Joshua y su familia. Joshua amaba la Drop Zone. Su madre, Tammy, solía acompañarlo en la atracción, pero ese caluroso día de agosto fue distinto. Algunos asientos estaban fuera de servicio, así que ella decidió observar desde abajo, mientras un amigo de la familia acompañaba a Joshua y a otros 2 niños en el juego. Joshua fue asegurado en su asiento junto a otros pasajeros, listo para disfrutar. Todo parecía ir bien, hasta que comenzó el descenso. Según varios testigos, entre 15 y 30 metros sobre el suelo, el arnés de Joshua se abrió repentinamente, haciendo que el niño se deslizara fuera del asiento. Intentó aferrarse desesperadamente, pero en segundos salió volando de pies primero, dando volteretas en el aire antes de impactar de cabeza contra el concreto. Murió instantáneamente. El caos posterior fue desgarrador. Su madre, que observaba desde abajo, corrió hacia la reja gritando, tratando de llegar hasta él. Estaba solo unos metros del lugar donde su hijo golpeó el suelo. Lo vio todo: la sangre, el cráneo fracturado. Los testigos quedaron horrorizados. Algunos se arrodillaron a rezar por Joshua, pero la realidad era innegable. No había nada que hacer. El niño de 12 años había muerto en el acto. Los investigadores iniciaron una investigación inmediata para descubrir qué había fallado en la Drop Zone. Los primeros reportes indicaron que el arnés, controlado electrónicamente, no debía poder abrirse durante la caída. El fabricante del juego, Intamin AG, y los directivos del parque expresaron escepticismo, afirmando que el sistema era a prueba de fallos. Pero los testimonios de testigos contradecían esa versión. Algunos dijeron que el arnés no había sido bien asegurado o verificado por los empleados antes de comenzar el juego. Otros creían que el sistema magnético de frenado pudo contribuir a que el arnés se abriera. La investigación tomó semanas, y aunque se descartó negligencia criminal, la causa exacta nunca se determinó con claridad. La muerte de Joshua no fue la primera en Great America, pero sí una que causó indignación masiva. Su familia demandó al parque y al fabricante del juego, acusándolos de negligencia y argumentando que el diseño de la atracción era inherentemente inseguro. Según la demanda, al momento del accidente, la atracción estaba operada por 4 adolescentes sin supervisión directa. Posteriormente, Great America añadió un cinturón de seguridad adicional al arnés, pero ya era demasiado tarde para Joshua. El dolor de su madre se multiplicó por el trauma de haber presenciado la muerte de su hijo con sus propios ojos, algo que describió como un recuerdo del que no podría escapar jamás, ni dormida ni despierta. El caso terminó con un acuerdo extrajudicial. Desde entonces, la familia ha abogado por medidas de seguridad más estrictas en los juegos de caída libre, enfatizando la necesidad de restricciones adicionales para prevenir tragedias similares. Era el 5 de septiembre de 2003, y visitar Disneyland fue una decisión de último minuto para Marcelo Torres, de 22 años, y su amigo Vicente Gutiérrez. Ninguno de los dos imaginaba que antes de que terminara el día, Marcelo estaría muerto. En 2003, Marcelo era un joven artista gráfico de Gardena, California, que soñaba con convertirse en animador. A sus 22 años tenía un futuro prometedor, trabajando junto a su mejor amigo, Vicente, en varios proyectos de diseño. Ese día decidieron tomarse un descanso de la rutina y pasar un día divertido en el parque temático más famoso del mundo, Disneyland. Lo que debía ser una jornada espontánea de alegría se convirtió en una tragedia inimaginable. Los amigos decidieron subir a la Big Thunder Mountain Railroad, una de las atracciones más queridas del parque. El juego, diseñado para simular un tren minero fuera de control, llevaba a los pasajeros por túneles, curvas y descensos en un escenario del viejo oeste. Existía en 4 parques Disney alrededor del mundo, y era famoso por combinar velocidad y paisajes espectaculares. Pero bajo toda esa diversión, la seguridad del juego dependía de un mantenimiento meticuloso, algo que falló en los días previos al accidente. 3 días antes del incidente, el tren había pasado por mantenimiento rutinario, y se había reincorporado al servicio justo antes del accidente. Sin embargo, no se ajustaron adecuadamente los pernos de la rueda inferior izquierda del tren principal, un componente clave que mantenía el vagón en los rieles. El día del accidente, los operadores escucharon ruidos metálicos extraños, pero decidieron seguir operando el juego durante 12 ciclos más. Planeaban retirarlo después de un último recorrido, el número 13, pero nunca llegó a completarse. Al entrar en un túnel oscuro, los pernos se soltaron, la rueda se desprendió y el eje se atoró en la sección de frenos. El tren se levantó por los aires, golpeó el techo del túnel y luego cayó sobre el primer vagón, donde Marcelo estaba sentado. El impacto fue brutal.
El vagón se estrelló contra la parte inferior de la locomotora, aplastando a Marcelo, quien sufrió traumatismos severos en el pecho y hemorragias internas catastróficas. Murió poco después, pese a los esfuerzos de los paramédicos. 10 pasajeros más resultaron heridos, entre ellos Vicente Gutiérrez, que sufrió cortes faciales, costillas fracturadas y otras lesiones. La investigación posterior, a cargo de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, reveló una cadena de negligencias graves. El fallo mecánico fue directamente atribuido a mantenimiento inadecuado, pues los empleados no aseguraron correctamente los componentes, y la gerencia ignoró los protocolos de seguridad. Pese a escuchar los ruidos anómalos durante más de media hora, permitieron seguir operando el juego. Esa serie de errores culminó en el accidente que le costó la vida a Marcelo Torres. Algunos empleados culparon a la política de reducción de costos implementada en Disneyland desde finales de los 90, que habría afectado el mantenimiento. Disney finalmente aceptó su responsabilidad. La familia de Marcelo presentó una demanda que se resolvió con un acuerdo confidencial, parte del cual se destinó a crear una beca en memoria de Marcelo. Sus padres, devastados, declararon que ninguna suma podría reemplazar a su hijo, pero esperaban que su pérdida sirviera para evitar futuras tragedias. El 14 de julio de 2019 parecía un domingo cualquiera en el Amrapali Amusement Park, cerca del lago Kankaria, en Ahmedabad, India. Pero mientras los visitantes disfrutaban de las atracciones, el desastre golpeó. La Discovery Ride, un gigantesco péndulo mecánico que balanceaba a los pasajeros a gran altura, había estado funcionando con normalidad minutos antes del accidente, con 31 personas a bordo. Sin embargo, cuando el péndulo alcanzó su punto más alto, una tubería de acero del soporte principal se rompió, partiendo el juego en dos mientras estaba en el aire. Uno de los brazos, cargado con pasajeros, se desplomó violentamente contra una barra metálica inferior, amplificando la fuerza del impacto. La colisión fue devastadora, matando instantáneamente a 2 jóvenes, Manali Ragbati, 24, y Mohamed Said Momine, 22. Los demás comenzaron a gritar pidiendo ayuda, mientras empleados y equipos de rescate corrían al lugar. Los servicios de emergencia trasladaron a 29 heridos al hospital, 3 de ellos en estado crítico, con fracturas y lesiones cerebrales graves. Las víctimas, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 26 años, habían subido al juego buscando diversión, y ahora luchaban por su vida. Las autoridades locales iniciaron una investigación inmediata. Los primeros informes indicaron que el cable principal de carga se rompió durante el movimiento, una falla catastrófica. Varios empleados fueron detenidos para ser interrogados, mientras se analizaban las causas exactas del colapso. Videos grabados por testigos horrorizados mostraron el momento del accidente y el caos posterior, con personas corriendo para ayudar a los heridos. La administración del parque, propiedad de Ghanshyam Patel y su hijo Bhavesh Patel, dijo estar impactada por el suceso y aseguró que todas las certificaciones de mantenimiento y seguridad estaban al día. Aún así, no pudieron explicar cómo ocurrió tal falla, dado que el juego había sido inspeccionado semanas antes. Padre e hijo prometieron colaborar plenamente con las investigaciones, mientras las familias de las víctimas exigían respuestas. Esta tragedia demostró que los grandes juegos mecánicos siempre conllevan peligro. Están diseñados para ofrecer diversión y aventura, pero los errores humanos y la negligencia pueden convertirlos en auténticos desastres. El 7 de agosto de 2016, Michelle y Scott Schwab, de Kansas, empacaron a sus 4 hijos para lo que se suponía sería un día familiar perfecto. El parque acuático Schlitterbahn en Kansas City estaba celebrando su día de funcionarios electos, una tradición en la que legisladores y sus familias obtenían entrada gratuita. Los niños estaban eufóricos. Su emoción se sentía en el aire. Ninguno más que Caleb, el hijo de 10 años de los Schwab. No podía esperar para lanzarse a los toboganes de agua. Pero lo que debía ser un día lleno de risas se convertiría en la peor pesadilla de cualquier padre. Un monstruoso tobogán de agua que se alzaba a 52 metros, tan alto que ostentaba el título del más alto del mundo. No era solo una atracción, era el peligro disfrazado de diversión. Bear Rook fue idea de Jeff Henry, copropietario del parque, un hombre con una visión audaz pero poca formación formal en ingeniería. Aún así, el tobogán abrió con gran fanfarria y sin restricciones de edad, a pesar de que expertos alguna vez recomendaron que solo personas de 16 años o más pudieran subir. Así que cuando Caleb y su hermano de 12 años, Nathan, rogaron a sus padres para que los dejaran intentarlo, no hubo razón aparente para decir que no.
Los dos hermanos subieron los interminables 264 escalones hasta la cima. Nathan fue primero, descendiendo a toda velocidad por la enorme estructura mientras Caleb esperaba, prácticamente vibrando de anticipación. Luego fue el turno de Caleb. La balsa en la que subió estaba diseñada para 3 personas, y Caleb, con apenas 33 kilogramos de peso, se sentó al frente con 2 mujeres mucho más pesadas detrás de él. Nadie se dio cuenta en ese momento, pero la distribución desigual del peso estaba preparando el escenario para la catástrofe. La balsa se lanzó por la primera caída de 17 pisos de Verrucht, acelerando cada vez más. Al llegar a la segunda colina, todo salió mal. La balsa se elevó violentamente en el aire. Caleb fue expulsado de su asiento, golpeando la estructura metálica de la red de seguridad que estaba encima. El impacto fue inmediato, brutal y definitivo. Los testigos solo pudieron mirar con horror e impotencia, mientras el pequeño cuerpo de Caleb se destrozaba en el aire, dejando un rastro espantoso de sangre a lo largo de la atracción. En la parte baja, Nathan esperaba sonriendo, hasta que miró hacia arriba. Vio el cuerpo de su hermano caer desde el cielo. El grito de Nathan rompió el aire. Michelle, su madre, corrió frenéticamente hacia el tobogán, desesperada por alcanzar a su hijo, pero fue detenida por testigos horrorizados que sabían que ya no había nada que ver. Los equipos de emergencia se apresuraron a ayudar a las 2 mujeres que habían montado con Caleb, pero para los Schwab, el mundo ya se había detenido. Abandonaron el parque aturdidos, destrozados, con su familia para siempre rota. En las semanas siguientes, emergió una imagen escalofriante. Verrucht no había sido construido con ingeniería precisa, sino con un temerario ensayo y error. Durante las pruebas, los costales de arena se salían frecuentemente de las balsas, una enorme señal de advertencia que fue ignorada. Videos de estas pruebas peligrosas incluso se hicieron virales antes de que Verrucht abriera al público. Aún así, el parque insistía en que la atracción era segura. Resultó que ya 13 personas habían resultado heridas antes de que Caleb pusiera un pie en esa balsa. Nunca debió haber ocurrido. Todo era prevenible. A principios de 2017, la familia Schwab llegó a un acuerdo por alrededor de $20 millones. Verrucht fue desmantelado pieza por pieza. El parque cerró definitivamente en septiembre de 2018. Los gritos de emoción silenciados para siempre. Se presentaron cargos penales contra Jeff Henry y otros, incluyendo asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Pero incluso esos cargos se derrumbaron en la corte. Alegaciones de evidencia obtenida ilegalmente hicieron que los responsables quedaran libres. Era el 15 de abril de 2004, cuando Hayley Leanne Williams, de 16 años, y su familia visitaron Oakwood Theme Park en West Wales. Como muchos visitantes, fueron a disfrutar de un día lleno de diversión. Una de las atracciones más populares del parque era el Hydro Ride, una enorme montaña rusa acuática con una caída de 85 grados que lanzaba a los pasajeros a una piscina de 1 millón de galones a 80 kilómetros por hora. Hallie estaba ansiosa por subirse junto a un niño de 10 años llamado Martin Rothwell. El Hydro Ride era famoso por su intensidad y velocidad. Los pasajeros eran asegurados con una barra en forma de T y un cinturón de seguridad. Pero lo que iba a ser un paseo emocionante se convirtió rápidamente en una pesadilla. Testigos vieron a Martin forcejeando con su seguro, y Hayley, sentada cerca, trató de ayudarlo. En un giro trágico, ambos cayeron de la atracción. Mientras Martin cayó al agua y solo sufrió heridas leves, la caída de Hayley fue mucho más grave. Se desplomó casi 30 metros a la piscina, sufriendo lesiones críticas. Los servicios de emergencia llegaron rápido, y Hayley fue trasladada en helicóptero a un hospital cercano. A pesar de los esfuerzos, falleció esa misma noche. Martin, aunque en shock, fue tratado por heridas menores y dado de alta. La muerte de Hayley devastó a su familia y marcó profundamente a quienes presenciaron el hecho. La policía de Dyfed Powys y la Health and Safety Executive iniciaron de inmediato una investigación. El informe reveló que los sistemas de seguridad fallaron con Hayley. La barra en T y el cinturón no habían sido revisados correctamente, lo que causó la tragedia. El inspector Phil Jones describió el trauma de la caída de 30 metros como horrífico. Los visitantes quedaron traumatizados, especialmente quienes vieron a los niños caer. Muchos recordaban el escalofriante sonido de la caída. Aunque el parque permaneció abierto, el Hydro fue cerrado durante la investigación. En las semanas siguientes, la familia de Hayley quedó devastada por el dolor. El hecho también provocó indignación pública y fuertes críticas a Oakwood Theme Park, que había sido considerado un destino familiar seguro.
La administración del parque se negó a dar declaraciones al inicio, lo que aumentó la frustración de la familia y del público. Los investigadores encontraron que las revisiones de seguridad eran ignoradas con frecuencia. El día de la muerte de Hailey, casi el 88% de los pasajeros no habían sido asegurados correctamente. Imágenes de CCTV mostraron que el personal rutinariamente saltaba protocolos de seguridad, poniendo a los visitantes en riesgo. En 2006, la investigación reveló fallas masivas en las prácticas del parque. El fabricante del juego había enfatizado la importancia de revisar la barra y el cinturón, pero el personal de Oakwood no siguió esas medidas básicas. Oakwood Leisure Limited fue acusado de no garantizar la seguridad de sus visitantes. En 2008, fue multado con 250,000 libras esterlinas y obligado a pagar 80,000 libras esterlinas en costas judiciales. La familia de Hailey consideró la sanción demasiado leve. Su madre, Beverly Williams, quedó devastada, diciendo que la multa era demasiado pequeña para compensar la pérdida de su hija. Su tía expresó la misma indignación, incapaz de comprender cómo el parque permitió que ocurriera semejante tragedia. Durante el proceso judicial, se reveló que Oakwood Theme Park enfrentaba problemas financieros desde el accidente, pero para la familia de Hailey, nada de dinero podía reemplazar su pérdida. Oakwood Leisure admitió sus fallas, pero ese reconocimiento poco consuelo dio a la familia. Tras el incidente, en 2008 el parque fue vendido a la empresa española Aspro. El Hydro fue renombrado como Drenched, en lo que muchos vieron como un intento de borrar la tragedia. Para la madre de Hailey, ese rebranding era un recordatorio doloroso de la muerte de su hija. Ver la atracción en anuncios era como reabrir una herida, a pesar de que los nuevos dueños prometieron dejar de usarla en publicidad. Beverly quedó horrorizada al ver que aún aparecía en campañas. Para ella, el juego que mató a su hija nunca debió ser símbolo de diversión. La familia Williams siguió luchando con el dolor, y cada recordatorio de la atracción profundizaba su tristeza. Era el 26 de julio de 2017. Tyler Jarrell y su novia, Kezia Lewis, acababan de salir del funeral del abuelo de ella. La Feria Estatal de Ohio, con sus luces parpadeantes, atracciones giratorias y alegre bullicio, parecía el lugar perfecto para escapar del peso de la mañana. Caminaron entre la multitud tomados de la mano, dos jóvenes buscando unas horas de normalidad, sin imaginar lo rápido que todo podría romperse. Tyler tenía apenas 18 años, recién graduado de la preparatoria en Columbus, Ohio, lleno de sueños y orgullo. Recientemente se había enlistado en la Marina. Su sonrisa brillaba en una foto de Facebook donde vestía su nuevo uniforme y sostenía una placa. La vida apenas comenzaba. Al caer la tarde, decidieron cerrar el día con una última emoción: un paseo en el Fireball. Parecía caos convertido en arte, balanceando a los pasajeros 12 metros en el aire mientras giraban a velocidades vertiginosas. Tyler y Kezia se aseguraron con el arnés, sin saber que sería el último viaje que compartirían. Al principio, todo parecía bien. El Fireball rugió con fuerza, y la multitud aplaudía mientras los pasajeros eran lanzados de un lado a otro. Pero entonces, algo salió mal. Una vibración violenta, más fuerte de lo que debería, sacudió la atracción. Los pasajeros lo sintieron. Algunos gritaron, pero no de emoción, sino de miedo. Y entonces ocurrió. En un instante, una enorme sección de la atracción se desprendió. Toda una fila de asientos fue lanzada por el aire como un juguete. Tyler fue arrojado con tal fuerza brutal que no hubo tiempo para una despedida, ni oportunidad de sujetarse. Cayó al suelo con una finalización espantosa, su vida terminando al instante. Kezia, aún sujeta a lo que quedaba de la estructura, sufrió heridas horribles. Su pelvis se fracturó, costillas rotas, tobillos destrozados. Iba y venía de la inconsciencia mientras el caos estallaba a su alrededor. Los gritos llenaron el recinto ferial, pero ya era demasiado tarde. Tyler, lleno de sueños y promesas, ya se había ido. Cuando Kezia despertó en el hospital, se enfrentó no solo a su propio dolor, sino a la insoportable noticia de que el chico que amaba nunca volvería a su puerta. La investigación reveló un giro cruel. El Fireball había sido inspeccionado apenas unas horas antes de la tragedia. Aprobado, declarado seguro. Pero en su interior había fallas estructurales invisibles a simple vista. Grietas fatales que crecieron con cada giro, cada balanceo, hasta que lo inevitable ocurrió. Los inspectores no lo detectaron, nadie lo vio, y Tyler pagó el precio. Tras el desastre, el dolor se convirtió en determinación. La madre de Tyler, Amber Duffield, junto con seguidores devastados, lucharon por un cambio. Impulsaron leyes más estrictas,
exigiendo que ninguna otra familia sufriera lo mismo. El resultado fue la Ley de Tyler, una legislación duramente ganada para que las atracciones sean más seguras, las inspecciones más estrictas y la responsabilidad ineludible. Pero ninguna ley podría traer de vuelta a Tyler. Ninguna podría borrar el vacío en la vida de Cassia, una joven que nunca recuperaría la movilidad total y que cargaría con cicatrices físicas y emocionales para siempre. Era el 5 de septiembre de 2021, en Glenwood Springs, Colorado. Una vacación familiar en Glenwood Caverns Adventure Park. Debía ser un paseo divertido. Entre ellos estaba Wongel Stefanos, una niña de 6 años, llena de energía y emocionada por subirse al famoso Haunted Mine Drop. Esta atracción dejaba caer a los pasajeros 34 metros bajo tierra, solo usando la gravedad. Lo que empezó como un día emocionante terminó en tragedia. La familia de Wongel, de Colorado Springs, ya había visitado antes el parque. Esta vez, algo salió terriblemente mal. Wongel se subió junto a su tío y otros familiares. A diferencia de otras atracciones, esta no tenía arneses de hombros, solo cinturones. Wongel cumplía con el requisito de altura. Nada parecía raro. Sin embargo, los operadores cometieron un error fatal. No notaron que la niña se sentó encima de sus cinturones. El sistema de control detectó el problema y lanzó una alarma, pero los operadores no sabían cómo solucionarlo. En lugar de detener el juego, reiniciaron el sistema y asumieron que todo estaba bien. La atracción arrancó con Wongel sin sujeción. Durante la caída salió disparada de su asiento, cayendo 34 metros hasta el fondo del pozo. Cuando el juego se detuvo, su tío volteó y encontró el asiento vacío. Wongel yacía sin vida al fondo. Su familia, atrapada en sus asientos, solo pudo gritar. Paramédicos llegaron, pero nada pudieron hacer. En los días siguientes, investigadores estatales hallaron fallas graves. Los 2 operadores habían sido contratados recientemente y apenas entrenados. Ninguno entendía bien el sistema de seguridad. Se habían ignorado advertencias pasadas. En 2018 y 2019 visitantes reportaron problemas similares con los cinturones. Una madre relató que un adolescente casi sube sin abrocharse. Solo tras gritos de los pasajeros fue asegurado. En otro caso, un usuario también se había sentado encima de los cinturones, igual que Wongel. El incidente fue reportado tras su muerte, demostrando otra oportunidad perdida de prevenirla. Los padres de Wongel, devastados, demandaron al parque por negligencia y entrenamiento deficiente. Su abogado, Dan Kaplis, declaró que buscaban justicia para evitar futuras tragedias. El parque expresó pesar, y su fundador Steve Beckley prometió revisar la atracción con expertos. Pero para la familia, ninguna disculpa borraría la pérdida. Era un cálido día de septiembre de 2014, en el Royal Adelaide Show, un evento importante en Australia del Sur. Las familias disfrutaban de los juegos y atracciones. Entre ellas estaba Adeline Leong, de 8 años, que había viajado desde Malasia con su madre. Su emoción por el día se convirtió rápidamente en una tragedia desgarradora. Adeline y su madre decidieron subirse al Air Max 360, un enorme juego giratorio conocido por su extrema velocidad. Haciendo fila, Adeline se mostraba emocionada. Videos posteriores, mostrados en la corte, captaron su entusiasmo mientras se acercaba al juego, sin imaginar el peligro que le esperaba. Adeline medía 137 centímetros de altura, apenas por debajo del requisito del fabricante de 140 centímetros. Sin embargo, los operadores habían fijado una altura mínima menor, 120 centímetros. Una decisión que después sería señalada como una grave omisión de seguridad. Un empleado revisó varias veces su arnés, pero tuvo dificultades para comunicarse con ella por la barrera del idioma. Finalmente, dio el pulgar arriba y el juego arrancó. El Air Max 360 giraba a más de 100 km por hora, cuando algo salió terriblemente mal. Mientras otros disfrutaban, Adeline comenzó a deslizarse de su asiento. El arnés falló y fue expulsada del juego, lanzada a más de 10 metros en el aire. Cayó de cabeza contra el suelo, frente a testigos horrorizados, incluida su madre. Aunque los servicios de emergencia llegaron rápido, no pudieron salvarla. Los gritos de su madre resonaron en la feria, dejando a todos en estado de shock. La tragedia desencadenó una investigación inmediata que reveló fallas críticas de seguridad. El Air Max 360 había llegado a Australia apenas un año antes. Sus operadores, CJ & Sons Amusements, propiedad de Jenny Lee Sullivan y su esposo Clinton Watkins, no habían registrado correctamente el juego ante las autoridades de seguridad.
usaron la certificación de otro juego para evadir requisitos esenciales. La investigación también reveló que redujeron la altura mínima sin justificación. No habían entregado la lista de verificación obligatoria, lo que permitió que el juego operara sin inspecciones adecuadas. Además, el diseño del arnés tenía fallas. Dejaba huecos que permitían que pasajeros pequeños como Adeline se deslizaran. Varias inspecciones no detectaron este problema crítico. Los operadores tampoco mantenían registros adecuados, y los empleados a menudo estaban distraídos usando sus celulares en lugar de vigilar la seguridad. Había advertencias previas. Justo antes de esta tragedia, en el Royal Melbourne Show, el mismo juego estuvo involucrado en múltiples incidentes. En solo 3 días se reportaron más de 20 lesiones, sobre todo en pasajeros más pequeños, que sufrieron golpes en cabeza, cuello y pecho. A pesar de estas señales, no se tomaron medidas. Durante la investigación, el subcoronel Ian White expresó su indignación. Afirmó que la muerte de Adeline fue prevenible y culpó a los operadores por priorizar ganancias sobre la seguridad al bajar el requisito de altura para permitir más pasajeros. Ocultaron la restricción correcta a las autoridades, maximizando así ingresos. La madre de Adeline, devastada, habló por medio de su abogada sobre el profundo impacto de la tragedia. Haber perdido a su única hija la dejó luchando por sobrellevar la vida, sabiendo que todo pudo haberse evitado si se hubieran cumplido las normas de seguridad. A pesar de las pruebas abrumadoras de negligencia, CJ & Sons enfrentó consecuencias limitadas, con deudas de más de $1 millón. Las multas impuestas nunca se hicieron efectivas por completo. La familia tampoco pudo recibir la compensación máxima, limitada a solo $20,000. Después de la tragedia, el Air Max 360 fue cerrado permanentemente y vendido a una empresa británica. Aunque ya no existe en Australia, las cicatrices emocionales permanecen. El forense recomendó reformas urgentes en la regulación de atracciones, mejor evaluación de inspectores y una base de datos para dar seguimiento a problemas de seguridad. Medidas que buscan evitar tragedias como la de Adeline. La noche del 19 de julio de 2013, Rosa Ayala Esparza y su familia caminaban por Six Flags Over Texas, disfrutando de las luces parpadeantes y la energía eléctrica de la emoción veraniega. Ya se hacía tarde, pero Rosa decidió que debían aprovechar una última aventura antes de irse a casa. Nadie sabía entonces que ese sería el último viaje de Rosa, para siempre. A sus 52 años, Rosa nunca había ido antes a Six Flags. Ese día estaba acompañada de su hija y su yerno, paseando juntos por el parque de Arlington. Cuando llegaron a la nueva atracción Texas Giant, Rosa no dudó. La montaña rusa, una bestia híbrida de acero y madera, había sido renovada después de que la original estuviera plagada de quejas de seguridad. Más alta, más rápida, más elegante. Prometía una descarga salvaje de adrenalina. Rosa subió al carro número 3. El arnés de seguridad se bajó sobre ella, pero algo no se sentía bien. Pasajeros cercanos recordarían más tarde su vacilación, la mirada nerviosa que lanzó al sistema de sujeción. Expresó su preocupación a un empleado del parque, preguntando si realmente estaba seguro. El trabajador le dio una rápida tranquilidad. Si escuchaste un clic, estás bien. Ese clic era la seguridad que ella desesperadamente quería creer. Sin embargo, algunas personas dijeron que no habían escuchado nada en absoluto. El juego avanzó, subiendo, subiendo y subiendo, llevando los carros hacia el cielo que se oscurecía. La hija de Rosa podía escuchar los gritos de los pasajeros, pero algo en esos gritos sonaba mal. Se giró para ver a su madre, y lo que vio le heló la sangre. Rosa se estaba resbalando. Estaba casi boca abajo en su asiento, con la cabeza baja, los pies hacia arriba, su cuerpo girando de una forma que jamás debería ocurrir en una atracción. Los pasajeros detrás de ella estiraron las manos para alcanzarla, pero no pudieron. Solo podían mirar, impotentes, mientras la montaña rusa subía más y más. Y entonces, en la tercera colina, la pesadilla llegó a su clímax. Rosa fue expulsada de la atracción. Su familia no pudo hacer nada más que mirar, paralizados en sus asientos, mientras el cuerpo de Rosa desaparecía de la vista. Los paramédicos llegaron en minutos, pero no había nada que hacer. Rosa fue declarada muerta en el lugar. El impacto había sido tan catastrófico que su cuerpo quedó parcialmente seccionado, hallado enredado contra una columna de soporte sobre el Honky Tonk Tunnel, con sangre y restos dispersos a lo largo de casi 23 metros de techo. A los bomberos les tomó 1 hora recuperar lo que quedaba. En los días siguientes, la verdad comenzó a salir a la luz, y era aún más aterradora.
Empleados admitieron después que habían notado que el arnés de Rosa no estaba tan ajustado como debía. Uno pensó que estaba inusualmente alto. Otro creyó que no se había asegurado del todo sobre su muslo, pero nada se hizo. El parque insistió en que no hubo fallas mecánicas, señalando sus sistemas de seguridad. Pero esos sistemas ya habían fallado a principios de esa misma semana, y todos lo sabían. Peor aún, otra visitante se presentó. Dijo que su hija había montado el Texas Giant apenas unos días antes, en el mismo carro, y que casi se había caído de su asiento. Sus advertencias no fueron escuchadas, y ahora era demasiado tarde. La policía clasificó la muerte de Rosa como un accidente. No se presentaron cargos criminales, pero para la familia de Rosa, ninguna explicación podía curar la herida profunda y abierta que quedó. Presentaron una demanda exigiendo responsabilidad, exigiendo que alguien respondiera por la madre que habían perdido en unos segundos indescriptibles. El parque reabrió el Texas Giant menos de 2 meses después, ahora con arneses rediseñados y cinturones de seguridad. En silencio, sin anuncios, sin disculpas. En noviembre de 2014, la familia llegó a un acuerdo con Six Flags. Incluía un pago, pero sin admisión de culpabilidad, sin palabras que pudieran traer de vuelta a Rosa. Era el 12 de octubre de 2019, en el Deerfield Township Harvest Festival, en el condado de Cumberland, Nueva Jersey. Hayley McMullen, de 10 años, estaba allí con su familia y amigos. Hayley era una querida alumna de 5º grado en la primaria de Deerfield Township, conocida por su personalidad alegre, siempre riendo y disfrutando el tiempo con sus seres queridos. El festival estaba lleno de vida, con gente disfrutando de juegos, comida y diversión. Era una tradición comunitaria para reunir a las familias. Skelly's Amusements, una compañía que operaba desde 1956, proporcionaba las atracciones. Entre ellas estaba el Extreme, un juego tipo Super Sizzler de Wisdom, que giraba a los pasajeros a gran velocidad. Alrededor de las 6 de la tarde, Hayley y sus amigas decidieron subirse al Extreme. Estaban emocionadas por la adrenalina, pero minutos después de que el juego comenzó, algo salió terriblemente mal. Hayley fue lanzada repentinamente de su asiento, causando pánico entre los presentes. Crystal DeFeo, una mujer local que estaba en el festival con su hijo, presenció el hecho. Más tarde describió la escena como aterradora. Algunas personas corrían a ayudar, otras huían en shock, algunas se congelaron sin poder reaccionar, mientras otras se lanzaban de inmediato a auxiliar. Una llamada angustiada al 911 informó que Hayley había sido expulsada del juego y golpeada por la máquina giratoria. Describieron la escena horrenda. Fue arrastrada y atrapada por el mecanismo. Otro testigo vio su cuerpo inmóvil tirado en el suelo. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, y Hayley fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Cooper. A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarada muerta a las 7:20 de la noche. El festival, que horas antes rebosaba alegría, se convirtió en un escenario de tragedia. La noticia de la muerte de Hayley se propagó rápidamente, dejando a la comunidad en estado de shock. En la primaria de Deerfield, sus amigos y compañeros estaban destrozados. Se trajeron consejeros de duelo para ayudar a los estudiantes. Un compañero la describió como divertida y siempre feliz. Un padre mencionó lo afectado que quedó su hijo, incapaz de procesar lo ocurrido. La Policía Estatal de Nueva Jersey y el Departamento de Asuntos Comunitarios iniciaron una investigación para determinar qué había fallado. El gobernador Phil Murphy calificó el hecho como una tragedia y expresó su incredulidad. Todos hemos ido a carnavales. Esta pobre niña es simplemente horrible. La empresa Skelly's Amusements, operadora del juego, expresó profundo pesar en un comunicado público. Dijeron estar destrozados, que las palabras no alcanzaban para describir su dolor, y aseguraron que cooperaban totalmente con las autoridades. A pesar de que el juego había pasado todas las inspecciones de seguridad esa misma semana, algo había salido terriblemente mal esa noche. El Extreme fue desmontado para una investigación más profunda. Tomaría tiempo descubrir la causa exacta. Mientras tanto, la familia de Hayley estaba devastada. Su madre, Amanda McMullen, estaba abrumada por el dolor e incapaz de hablar públicamente. El abogado de la familia, Milton Brown, emitió un comunicado pidiendo privacidad mientras intentaban sobrellevar la pérdida. Agradecieron las muestras de apoyo, pero pidieron espacio para llorar. Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Cómo fue posible que Hayley saliera despedida del juego? ¿Fue un problema mecánico o un error humano? Los testigos que la vieron momentos antes estaban atormentados por la escena. Crystal DeFeo confesó que no podía borrar de su mente lo ocurrido.
Lo vimos justo frente a nuestros ojos. Mi hijo tampoco puede olvidar lo que vio esa noche. El caos que siguió fue inimaginable. El festival, antes una celebración anual de la comunidad, quedó marcado para siempre por la tragedia. Para la familia y amigos de Hailey, la vida nunca sería la misma. El 18 de octubre se realizó un velorio público en la iglesia bautista Maranatha en Millville. Cientos de personas asistieron a dar su último adiós. Su padre, Chris McMullen, oficial de la policía de Salem City, luchaba contra el inmenso dolor de perder a su hija. La Asociación de Oficiales de Policía de Salem creó un fondo para cubrir los gastos funerarios, y una campaña en GoFundMe recaudó más de $1,000 en pocos días. A pesar del apoyo de la comunidad, la pérdida de Hailey fue demasiado grande. El mundo de su familia había cambiado en un instante, y pasaría tiempo antes de que tuvieran respuestas. El 24 de marzo de 2022 se suponía que sería un día lleno de risas. Era vacaciones de primavera, y el joven de 14 años Ty Sampson había hecho un viaje a Orlando, Florida, para disfrutar de unos días sin preocupaciones en Icon Park. Pero Ty no era cualquier adolescente. Con 1.96 metros de altura y 173 kilos de peso, era un gigante entre los chicos, ganándose el apodo que todos los que lo querían usaban con una sonrisa: el gigante gentil. Con sueños de un futuro en el fútbol americano y un corazón tan grande como su físico, Ty era el tipo de joven que iluminaba una habitación con su encanto tranquilo y su fuerza serena. Esa tarde estuvo llena de bromas, selfies y la clase de alegría que solo se siente cuando eres joven y el mundo parece infinito. Sin embargo, bajo la superficie, había señales de advertencia. Ty ya había sido rechazado en 2 atracciones debido a las restricciones de peso. Una decepción, sí, pero que tomó con calma. Luego llegó la Orlando Free Fall. La atracción se alzaba sobre el parque, una torre de acero y cielo de 131 metros de altura, prometiendo una caída de 122 metros a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Nueva, deslumbrante y peligrosa. Ty se acercó con cautela. Algo no le cuadraba. Las fotos tomadas momentos antes de que comenzara el viaje cuentan una historia que las palabras nunca podrían describir por completo. Ty, sentado con incomodidad en su asiento, el arnés luciendo forzado, incorrecto. Él también lo sintió. Se volvió hacia un amigo y dijo las palabras que ningún niño debería decir: «Dile a mis papás que los quiero». La atracción comenzó a subir lentamente hacia el cielo. Durante unos segundos sin aliento todo estuvo en calma. Y luego, cuando comenzó la caída, la pesadilla se desarrolló. Ty se deslizó, aferrándose, luchando contra la gravedad misma, pero fue inútil. En un instante aterrador, cayó. Cuando golpeó el suelo, Icon Park quedó en silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier otro sonido. Los paramédicos llegaron rápido, pero ya era demasiado tarde. Ty fue declarado muerto en el hospital. La autopsia reveló la cruel realidad. Trauma por impacto contundente. Múltiples lesiones devastadoras, demasiado graves para sobrevivir. En los días posteriores, el horror solo aumentó. Los investigadores descubrieron que el asiento de Ty había sido manipulado manualmente. Los sensores, que deberían haber impedido que la atracción funcionara si la sujeción no estaba asegurada, habían sido alterados, engañando al sistema para que pensara que todo estaba bien cuando no lo estaba. Había un espacio mortal entre Ty y el arnés, oculto por una mentira en la mente de la máquina. Y luego estaba el límite de peso: 130 kilos. Ty, con 173 kilos, lo excedía por casi 45 kilos. Un límite crítico que nunca fue aplicado ni siquiera explicado. Sus padres, destrozados, presentaron una demanda por homicidio culposo, exigiendo respuestas y cambios. Aprendieron lo que ningún padre debería enfrentar jamás: que su hijo había sido fallado por todas las medidas de seguridad que debían protegerlo. En lo que habría sido el cumpleaños 15 de Ty, amigos, familia y extraños que conocieron su historia se reunieron para honrarlo. Liberaron globos al cielo, cada uno llevando oraciones, lágrimas y recuerdos de un niño que aún debería estar aquí. La representante estatal Geraldine Thompson prometió que la muerte de Ty no sería en vano. Impulsó la ley Tyre-Sampson, legislación para asegurar que la seguridad en las atracciones nunca más fuera tratada con tanta negligencia. En 2023 se alcanzó un acuerdo entre la madre de Ty e Icon Park, pero la lucha no ha terminado. El caso contra el fabricante de la atracción sigue en pie, con un juicio por jurado programado para enero de 2025.
El 22 de septiembre de 2023, en el parque de diversiones Mirabilandia, en Olinda, Brasil. El parque estaba lleno de vida, con familias disfrutando de los juegos y niños riendo. Entre los visitantes se encontraba Davin Muniz Cordeiro, una maestra de inglés de 34 años, conocida por su personalidad extrovertida y su vibrante cabello de colores. Davin había ido al parque para pasar un día relajado, sin saber que sería el último de su vida. Decidió subirse al Wave Swinger, una atracción popular con sillas suspendidas por cadenas metálicas que giraban en el aire. Aparentemente segura y divertida. Al inicio todo parecía normal, con los pasajeros disfrutando del movimiento giratorio. Pero pronto, ocurrió el desastre. La silla de Davin se desprendió de golpe, lanzándola varios metros por los aires. La alegría del parque se transformó en horror cuando los presentes vieron el accidente. La gente corrió para ayudar, y el personal trató de asistir. Pero Davin había sufrido heridas muy graves. Fue trasladada de urgencia al Hospital de Restauración en Recife, donde los médicos lucharon por salvarla. Presentaba múltiples fracturas y un severo traumatismo cráneoencefálico. Los cirujanos realizaron procedimientos de emergencia para reducir la presión en su cerebro, mientras su familia llegaba al hospital con la esperanza de un milagro. En los días siguientes, Davin permaneció en estado crítico en terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos médicos, su cuerpo no lograba estabilizarse. Su primo Ricardo Lima se convirtió en portavoz de la familia, actualizando a los medios sobre su estado. Expresó su deseo de trasladarla a un hospital privado para una atención más especializada, pero su condición era demasiado inestable para el traslado. Las autoridades lanzaron de inmediato una investigación, cerrando el parque indefinidamente. Los primeros hallazgos apuntaban a una falla mecánica que provocó que la silla se soltara, aunque los detalles completos seguían bajo análisis. Mientras tanto, Davin pasó por varias cirugías, pero su estado empeoró. Para noviembre, su cuerpo ya no podía absorber alimentos, lo que le causó deshidratación y desnutrición severa. El equipo médico hizo todo lo posible, pero su salud continuó deteriorándose. Finalmente, el 1 de febrero de 2024, a las 6:40 de la mañana, Davin falleció debido al traumatismo cráneoencefálico sufrido en el accidente. Su familia, amigos y estudiantes quedaron devastados. Ricardo, entre lágrimas, anunció su fallecimiento a los medios, explicando el enorme peso emocional que la larga lucha había representado para todos. Dijo que, aunque estaban destrozados, también sentían un pequeño alivio de que su sufrimiento hubiera terminado. El funeral se llevó a cabo al día siguiente en el cementerio Santo Amaro, en Recife. Fue un evento profundamente emotivo, con familiares, amigos y exalumnos despidiéndose. Varias de sus amigas se tiñeron el cabello en colores brillantes como homenaje a su estilo único. La ceremonia incluyó discursos llenos de amor, oraciones, y su féretro fue rodeado de flores y cartas de sus seres queridos. La familia de Davin luchaba por aceptar la repentina y trágica pérdida de alguien tan llena de vida. Incluso después de su muerte, enfrentaron desafíos. Habían estado impulsando acciones legales contra el parque, buscando justicia por una tragedia que consideraban prevenible. Se había abierto una colecta en línea para cubrir los gastos médicos y los costos de cuidados en casa que esperaban darle cuando saliera del hospital. Lamentablemente, nunca tuvo esa oportunidad. Mirabilandia emitió un breve comunicado ofreciendo condolencias, pero sin dar una explicación clara de cómo ocurrió el accidente. La investigación continuaba, y las autoridades prometieron responsabilizar al parque si se confirmaba negligencia. Ningún representante del parque asistió al funeral, lo que no pasó desapercibido para la familia doliente. Mientras se despedían de ella, la familia de Davin reflexionaba sobre lo frágil que puede ser la vida. Ricardo, en el servicio, recordó que Davin planeaba mudarse a Portugal para comenzar una nueva aventura antes de que el accidente cambiara todo. Sus palabras transmitían el peso de una pérdida inconmensurable. Ella salió a divertirse y no volvió. Para la industria de parques de diversiones, la muerte de Davin llevó a que otros parques en Brasil y en el extranjero revisaran sus propios protocolos de seguridad, con la esperanza de prevenir tragedias similares. Pero para su familia, ninguna investigación ni acción legal podría devolverles a Davin. Asia Ferguson tenía 17 años. Ese día, que debía estar lleno de recuerdos, estaba en Six Flags Over Georgia, con amigos de la iglesia Oakey Springs Baptist y sus padres no muy lejos. Todos disfrutaban de la emoción y las risas que llenaban el aire. Asia era el tipo de joven hacia el que la gente gravitaba, siempre con una sonrisa, una mano dispuesta a ayudar, soñador en la cancha de baloncesto y aplicado en el aula. Su vida
llena de esperanza y energía. Parecía imparable. El día pasó entre montañas rusas, juegos y esa felicidad que parece no tener fin. Entre todas las atracciones, una llamaba más que las demás: Batman, The Ride, un monstruo de acero y velocidad, famoso por sus giros y vueltas que quitan el aliento, el tipo de juego que te reta a conquistarlo. Pero en medio de la emoción, algo salió mal. Asia y un amigo se separaron del resto del grupo, adentrándose en una zona restringida, fuera de la vista del público, cercada con advertencias y letreros que gritaban peligro. Nadie sabe exactamente por qué Asia decidió cruzar esas 2 vallas de casi 2 metros de altura. Algunos dicen que intentaba recuperar una gorra perdida. Otros piensan que buscaba un atajo hacia el estacionamiento. Tal vez fue solo una decisión impulsiva, de esas que los adolescentes toman sin imaginar consecuencias tan graves, tan finales. Fuera cual fuera la razón, en esos pocos segundos Asia entró en la sombra de la muerte. Debajo de la maraña de rieles del Batman, el aire rugía con el sonido del acero a toda velocidad. A casi 80 kilómetros por hora, la montaña rusa pasaba como una furia amarilla y negra. Asia estaba en su camino. No hubo advertencia, ni tiempo para gritar, ni oportunidad de escapar. En un instante, fue golpeado. El impacto fue devastador, implacable. Los testigos quedaron paralizados, los gritos atrapados en sus gargantas, incapaces de creer lo que acababan de ver. Un joven que había reído momentos antes, ahora se había ido en un abrir y cerrar de ojos. Un oficial de policía de Marietta, fuera de servicio pero cerca, llamó de inmediato para pedir ayuda. Seguridad del parque y equipos de rescate corrieron al lugar, pero ya era demasiado tarde. Asia Ferguson fue declarado muerto en el lugar. Los investigadores hallaron las advertencias, la señalización clara, las barreras diseñadas para proteger. No encontraron fallas mecánicas ni negligencia en la atracción, solo un trágico error. El forense confirmó lo que todos temían. Asia había muerto por trauma contundente. Oficialmente fue un accidente, pero para quienes lo amaban no había nada accidental en el vacío que dejó. Su padre, destrozado, habló sobre el espíritu vibrante de su hijo, cómo Asia podía alegrar una habitación con su risa, cómo soñaba con ir a la universidad, con triunfar en el baloncesto, con un futuro que nunca viviría. Sus amigos lloraron al recordar al chico que siempre los animaba, que jugaba con pasión en la cancha y estudiaba con determinación. Un chico lleno de bondad, ambición y una luz rara que no se ve seguido. Six Flags cerró temporalmente Batman The Ride en los días siguientes, un gesto de respeto que se sentía vacío frente a la magnitud de la pérdida. Los investigadores ordenaron inspecciones, exigieron cambios, pidieron que las barreras fueran más altas y las advertencias más visibles, como si más letreros pudieran reparar un corazón roto o traer de vuelta al chico que había saltado una valla pensando que era invencible. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.